Bueno, nos quedan sesiones hoy, el próximo sábado es Poforro. Bueno, mentiras, es el examen y después nos entregamos los cartones, nos tomamos la foto, nos damos picos y nos vamos para casa. Eso es lo que sucede en este tipo de cosas. Bueno, nos ha rendido mucho este curso. Y pues, pucha, yo ya tengo material listo para escribir un libro. Y la próxima tarea de Juan y de Rafa es transcribir todos los videos. Y así se hace un libro, está listo. Es el borrador del libro, después yo me siento, lo reviso, ¡pam! Y lo publicamos. Con agradecimientos, claro. No, pero en serio, todo este material ha sido muy interesante porque pues, preparar estas clases toma mucho tiempo, es en serio. O sea, a mí me cuesta más tiempo preparar una clase para ustedes de hora y media que preparar 2 horas de clase para la universidad, porque básicamente ya, o sea, trabajar en PowerPoint y esas cosas y montar las fotos y escoger las imágenes que sean, es un poco más complicado que simplemente tomar notas para después ir y dictarles las cosas en el tablero a los muchachos. Aunque pues con eso yo también utilizo muchísimo este tipo de cosas, pero este semestre ha sido duro, pero muy bacano, muy bacano. Yo creo que este es uno de los mejores cursos que he dictado en mi vida y pues no sé, este era el 20º, no sé cuántos he dictado, pero este posiblemente ha sido de los mejores que he dictado, es muy, muy interesante. Bueno, hoy vamos a terminar el curso con un par de sesiones dedicadas a esto, a la vida en el universo. Estuvimos viendo, digamos, una introducción a lo que la astrobiología trata de entender sobre el origen de la vida y sobre cómo la vida puede o no surgir en otros lugares del universo. La búsqueda de vida en el universo es una, digamos, ¿cómo lo llamáramos? Es una obsesión de la especie humana, de alguna manera yo lo digo porque nos sentimos muy solos. La única especie dentro de nuestro planeta con la que podemos comunicarnos, y eso, de vez en cuando, es entre nosotros mismos. Pero si ustedes lo notan, todo el tiempo estamos tratando de comunicarnos con otras especies, así sea en nuestro propio planeta. Les estamos enseñando a los simios a hablar con señales, estamos tratando de entender qué es lo que cantan las ballenas, cómo se comunican los delfines, incluso cómo diablos hacen las abejas para contarse sus historias, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que es un deseo profundo de no sentirnos tan solos como especie, porque lamentablemente, yo les contaba alguna vez, hace unos 30.000 años habían 2 especies de seres humanos en la Tierra. Compartíamos el planeta con los neandertales, que eran otro humano, o sea, no tenían nada que ver con nosotros, eran primos por allá lejanos, pero era como decir los lobos y los perros, no sé, una cosa así. Eran otra especie, eran otro tipo de ser humano, inteligente también, con un cerebro también, que dominaba el fuego, que dominaba las herramientas, que vivía en cuevas y que, digamos, iba en el mismo proceso evolutivo que llevamos nosotros, pero que lamentablemente se extinguió. Se extinguieron porque no se adaptaron tan bien a los cambios climáticos como nos adaptamos los Homo sapiens. Entonces, lamentablemente, de la especie Homo, digamos, del género Homo, la única especie sobreviviente es la Homo sapiens, y eso nos hace únicos en este planeta, pero es lo único que nos hace únicos, digámoslo así. Y además, el avance de nuestra especie durante todos estos miles de años que hemos estado aquí, pues nos ha llevado a tener la capacidad, finalmente, de comunicarnos, y entonces tenemos un afán inmenso de que alguien nos llame. Sí, eso es como uno esperando la llamada del novio, ¿cierto? Dicen, que llame. En eso estamos desde hace mucho tiempo. Hagámosle así. No, es que se queda dormido usted, desgraciado. Ahí está. Hemos estado buscando vida en todos los lugares del sistema solar. ¡Ay, qué bueno encontrarnos un marciano! Miren, tenemos tantas ganas de encontrarnos un marciano que les voy a mostrar todas las cosas vivas que hemos encontrado en una sola foto de la superficie marciana.
Esta foto fue tomada por el Spirit en una de sus excursiones en Marte. Miren la cantidad de cosas que ya vimos en Marte. Les voy a decir, por ejemplo, esto que hay aquí, esta foto hay que bajarla en alta definición de internet, pero hay unas cosas chistosísimas. Por ejemplo, aquí está Bigfoot, pie grande caminando detrás de una roca. Este se llama Java. ¿Se acuerdan de Java, de la Guerra de las Galaxias? Por aquí hay un pato, si lo ven bien. Por aquí hay un cráneo de un ser humano. Esto es un lobo. Por aquí, ¿qué es esto? Y aquí tampoco se lee, está muy difícil. Pero, bueno, la idea de esta fotografía, que pensé que se iba a ver mejor en la pantalla, es que en una sola foto la gente empieza a ver cosas. Por ahí dicen que todos vemos lo que queremos ver. Obviamente todo eso son formaciones, sombras, rocas, pero todo el mundo ha visto al pie grande en Marte. Hemos visto, por aquí hay una que es chistosísima, que es una tortuga súper rápida por aquí, porque parece una tortuga así parada corriendo en las cuatro patas. ¿Qué hubo? ¿Con qué? Hay un casco nazi también abandonado en Marte, posiblemente. Los oficiales de la SS que no lograron volarse a Argentina terminaron en Marte. Marte nos ha fascinado a través de los siglos. Ahora, la idea es si será Marte un lugar propicio para la vida. Es una de las preguntas que la astrobiología moderna trata de responder, de resolverse. Hemos estado ligados a la ficción marciana desde hace mucho, desde que H.G. Wells escribió La Guerra de los Mundos en 1897. Esta imagen es bellísima porque mira, son los carruajes en Londres y las máquinas de los marcianos destruyendo la ciudad. Nada que ver con la versión moderna de Tom Cruise. Esta es la versión de H.G. Wells que en 1937 leyó Orson Welles a través de su programa de radio en los Estados Unidos y que causó pánico y paranoia y suicidios y muertes porque los gringos en realidad creyeron que nos estaban invadiendo los marcianos. La semana pasada me habían dicho que por qué no había traído los marcianos de Mars Attack. Aquí están, puro cerebro, pero eran medio brutos. Es muy chistoso porque es una parodia de la inteligencia, porque les ponen unos cerebros gigantescos, pero son absolutamente estúpidos. Ustedes vieron la película, ¿no? Tú, Sebas. Y están lo que de alguna manera nos inculcó esa fascinación por Marte, y fueron los trabajos de Schiaparelli y de Lowell, que imaginaban canales, los canales marcianos, según los cuales la cultura marciana necesitaba agua porque se está muriendo de la sed en el centro del planeta. Entonces construyeron estos canales gigantescos para transportar agua desde los casquetes polares. Esto es una fantasía maravillosa, pero pues de alguna manera tiene una cierta realidad. Era lo que observaban en ese momento. Y esa fantasía nos ha hecho creer cantidades de cosas. Cuando las sondas Mariner en los años 70 viajaron a Marte por primera vez y empezaron a tomar fotografías, fotografiaron cosas como esta. ¡Wow! ¡Qué susto! La esfinge marciana. Además hay fotos de pirámides marcianas. ¿Ustedes no han visto las pirámides marcianas? También, sino que pongan pirámides marcianas, les aparecen versiones de todos los tamaños, colores, etcétera, etcétera. Pero pues esta esfinge era una cosa que nos tenía fascinados y ya. Esto fue lo mejor que le pudo suceder a los ufólogos. Ahí está la cultura marciana esperándonos. Eso es una esfinge a sus dioses. Entonces ahora no me digan que los egipcios no eran marcianos, etcétera, etcétera. Unos añitos después, cuando mejoramos las naves espaciales, las cámaras, la resolución, pues el Mars Orbiter tomó la fotografía de la esfinge y ¡voilá! La borraron. Los marcianos quieren permanecer escondidos. No queríamos que viéramos a sus dioses. No, simplemente son montañas de dunas formadas en el desierto marciano. Marte es un desierto. Y entonces este tipo de características físicas se forman todo el tiempo.
tal vez los marcianos sean una civilización feliz. Este se llama el cráter Happy Face. Pero es exacto, sí, güey. Eso nos hemos tratado de meter en la cabeza. Pero lo que yo pienso realmente es que los marcianos no nos quieren en Marte. Para nada. Definitivamente no se han dejado ver por ningún lado. Pensé que ya me empezó a dar calor. Yo he grabado mi ombligo para la posteridad. Esto está buenísimo, ¿no? Marte para los marcianos. Miren, aquí dice: sí, que llévense a su espíritu. Genial. Pero posiblemente eso harían. Si aquí llega una civilización a tratar de escudriñarnos, así haríamos lo que harían ellos, no sé. O sea, piensen en cómo se habrán sentido los pobres indios, los indígenas, cuando llegaron los españoles a América hace 500 años. Tú llegaste 500 años tarde, Salvo. Claro, es una cosa increíble. Bueno, algunos convivieron, pero la mayoría se la pasaron peleando. ¿Cuál es la realidad de Marte? O sea, ¿qué es lo que realmente vemos en Marte? Marte es un desierto obvio. No tiene ninguna actividad geológica desde hace más de 2000 millones de años. Tiene una atmósfera que está compuesta básicamente del 96% de dióxido de carbono. Tiene una temperatura promedio de 210 grados Kelvin. Esos son unos 60 grados bajo cero. Esa es la temperatura promedio de Marte. Cuando Marte se calienta muchísimo en el verano, porque Marte tiene estaciones también. Digamos que en el verano marciano se puede alcanzar cero. O sea, la temperatura justo de congelación del agua. Pero normalmente está a 60 grados bajo cero, ese es el promedio. Y la presión, que esto es lo más delicado, apenas de 0.64 kilopascales. Eso es muy poquito. Eso son ni siquiera una una centésima de la presión de la atmósfera terrestre. Son como una 200ª parte de la presión de la atmósfera terrestre. Y eso hace que cualquier indicio de agua sobre su superficie inmediatamente se sublime. No hay posibilidades de tener agua líquida sobre la superficie marciana. Ahora, es posible que haya habido vida en Marte, pues ha sido un debate abierto durante los últimos años, sobre todo después de que se encontró en 1984 este meteorito marciano, el ALH 84001, que es una diogenita. Se llama diogenita por un griego que se llamaba Diógenes. Eso lo estudié esta semana. Diógenes era uno de los filósofos creo que era de los atomistas o algo así. Pero esta diogenita es una diogenita de color rosa oscuro que pesa casi 2 kilogramos, 1.931 kilogramos, y que fue encontrado el 27 de diciembre del 84 por una expedición del Museo Smithsonian en la Antártida. Es una cosa maravillosa, porque además ha sido una de las 57 rocas marcianas. Aquí cuando digo se han hallado 57 marcianos, ustedes dijeron que si ya los tienen escondidos en el área 51. No, se han hallado 57 rocas marcianas, 57 meteoritos marcianos. Y este es especial porque cuando se observó al microscopio electrónico se encontraron estas cositas. ¡Wow! ¿Qué diablo será eso? Parece un gusano marciano. Entonces todo el mundo dijo: ¡yeah! ¡Lo encontramos! Ahí está la bendita bacteria marciana que estábamos buscando. Nada. Resulta que parece una formación calcárea que es común
en los meteoritos. Y además el problema es que es el único gusano que hemos visto. No se ha visto ningún otro. O sea que sigue siendo muy debatida la idea de que esto sea un fósil de una bacteria marciana. Lamentablemente eso no se ha podido comprobar. O sea que nos quedamos en las mismas. El meteorito, esta diogenita de la Antártida, pues es muy famosa, pero no nos dio ninguna información. Pero la cuestión interesante es que no solo se han encontrado esas formas de gusano. Dime. Muy buena pregunta. ¿Por qué nadie la había hecho? Se comieron el cuento de que era marciano. Porque los meteoritos guardan burbujas de aire. Y entonces cuando aquí le hacen una espectroscopía de masa al meteorito, en esas burbujas de aire hacen la espectroscopía y hay exactamente la composición de la atmósfera marciana. Si fuera un meteorito, o sea, si fuera una roca terrestre, en las burbujas de aire habría nitrógeno, oxígeno, ese tipo de cosas. ¿Cómo se sabe que este meteorito es marciano? Porque en las burbujas de aire hay mucho dióxido de carbono, algo de nitrógeno y nada de oxígeno. Esa es la idea. No, exactamente, es por la espectroscopía de las burbujas de aire que guardan los meteoritos. Entonces, miren, no solo se ha descubierto en los meteoritos marcianos esas formas de gusano ahí medio sospechosas, sino que además han descubierto estas cadenas de magnetita. ¿Se acuerdan cómo son las cianobacterias? Pero resulta que estas son cadenas de magnetita, o sea, son cadenitas que están magnetizadas. Es una cosa rara, entonces no se sabe si son de un posible origen bacteriano. Además, han encontrado en los meteoritos marcianos también compuestos orgánicos que se llaman halófilos ¿qué? Biólogo. Polisaturados, no, creo que son polisaturados, no. Sí, son polisaturados. Bueno, estos son básicamente hidrocarburos de origen orgánico, pero además estos microbios, o sea, ni siquiera es que sean microbios, son los microbios de los microbios, no son microbios, o sea, son estas figuritas parecidas a gusanos también, del orden de los 500 nanómetros, que también han sido observadas al microscopio electrónico en meteoritos marcianos. Entonces, son muchas cosas sin explicación. Y eso mantiene la idea de la posibilidad de la vida en Marte viva. O sea, no hemos podido decir no hay vida en Marte, que sería más fácil. La ciencia es buena para saber qué cosas no son. O sea, digamos que la ciencia no siempre sabe qué son las cosas, pero sí sabe qué no son las cosas. Y en el caso de Marte no tenemos todavía certeza de que esto no es lo que estamos pensando. Entonces es muy tenaz. ¿Cuál es la única manera de saber si es así o no? Yendo nosotros, o trayendo las muestras desde allá y analizándolas nosotros, porque Spirit, Opportunity, Curiosity son muy inteligentes, pero no, les falta feeling, les falta más corazón, menos circuitos. De hecho, se necesita un trabajo de campo para empezar a entender muchas cosas de las que hemos encontrado en Marte. ¿Hay agua en Marte? ¡Claro que hay agua! Por montones, pero no tanto como en la Tierra. Pero en Marte hay agua, eso se sabe desde hace tiempo. Hay lagos de agua congelada, por ejemplo hay evidencias de flujo en el pasado y en el presente. Les voy a mostrar algo. Eso no es que sucedió hace 3.000 millones de años. No, señores. Miren, yo les muestro. En este instante hay agua fluyendo en Marte. Este es el cráter Newton en Marte. Esto es una afirmación hecha en diferentes momentos. O sea, pasó la nave, tomó una foto, pasó después, tomó otra foto, pasó después, tomó otra foto. Y es evidente que ahí algo fluyó. Y lo que fluyó es agua que sale, se sublima súper rápido y se pierde.
Lo triste de Marte es que es agua que se sublima y sube a la atmósfera, es disociada muy rápido por el ultravioleta, entonces se pierde el agua. Marte está perdiendo el agua desde que se formó, eso es lo triste. Pero hay agua, en el subsuelo de Marte hay agua y es evidente que todavía fluye como agua líquida, aunque rápidamente se pierda. Entonces, ejemplos claros de esos flujos marcianos son las laderas del cráter Newton en Marte y muchos otros. Miren, esto es un mapa conceptual. ¿A quién le gustan los mapas conceptuales? A mí no. ¿Ah? Resumen mucho, pero es un camello. Claro que me lo encontré, yo dije, le voy a mostrar este mapa conceptual de lo que pasó con el agua en Marte. Esto es agua en la superficie marciana hace mucho tiempo. Miren, el agua de Marte fue estable durante las condiciones paleoclimáticas, o sea, al principio de Marte, pero esto cambió debido a variaciones de periodo largo en la rotación, en el movimiento orbital. Además, pues, agua en la atmósfera. Hay varios periodos que vamos a ver ahorita, que son los periodos geológicos en Marte, como el Noaciano. Aquí hay toda una manera de entender un poco qué pasó con el agua en Marte. Glaciares antiguos, flujos antiguos, canales, pero no canales los de canales de Schiaparelli, sino canales por los que corría agua, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que todo esto termina haciéndonos preguntas acerca de si habría fuentes acuíferas subterráneas, si habría océanos en Marte, o lagos en Marte, estuarios en Marte, que proveyeran medios para la vida en Marte. Entonces, de nuevo, el problema de la vida en Marte es que no podemos decir no hay vida en Marte, o no hubo vida en Marte, porque hay muchas evidencias de cosas que pudieron permitir el desarrollo de organismos vivos en Marte. Incluso todavía el hecho de que existan acuíferos subterráneos y que todavía haya alguna reserva de agua en Marte nos hace, digamos, seguir dudando acerca de la posibilidad. Es que es genial. No, piensen en eso. Un bicho marciano. ¡Wow! Eso sí sería noticia. Ramiro, man. Ahí sí, pucha, usted que esta semana quedó sin noticias y tuvo que poner a Pablo, a Jorge y a Ignacio ahí, porque no tenían más que poner. No, imagínense un bicho marciano, pucha, eso sería una cosa genial. Encontrarse un marciano. Porque además, en Marte está todo lo que compone la vida, ya lo hemos dicho, somos materia común y corriente. Los componentes de la vida están por montones en Marte. Hay carbono en la atmósfera marciana, hay hidrógeno en el agua, aunque hay poca. Hay nitrógeno, sí, se ha detectado algo de nitrógeno, no es muy exacto, pero posiblemente haya algo de amoníaco de donde se puede extraer nitrógeno. Hay oxígeno en el agua y en el dióxido de carbono. Hay fósforo en las rocas marcianas, eso ya está detectado en la apatita. Hay azufre en las rocas marcianas también, hay sulfatos en las rocas marcianas. Y hay otros elementos en Marte como magnesio, calcio, hierro, potasio, sodio. Entonces, los materiales están ahí. De hecho, esos materiales se encuentran en la mayoría de los planetas rocosos. Miren, estos son, por ejemplo, comparaciones de las mediciones hechas por el Spirit en 59 muestras del suelo. Opportunity hizo 23 muestras de suelo y Curiosity ha hecho un par de muestras, y estos son diferentes compuestos en el suelo marciano. Y hay de todo lo que necesitamos: calcio, potasio, fósforo, aluminio, silicio, magnesio, esto es sodio, esto es titanio, hay cromo, hay manganeso, hay hierro, hay níquel, hay zinc, hay bromo.
todo. Entonces, de nuevo, lo que se necesitaba era que estos componentes en algún momento hicieran experimentos físico-químicos, así como sucedió en la Tierra, con un buen solvente como el agua, y algo podría surgir ahí. Ahora, existe el problema de que Marte ya no posee tectónica, esto lo habíamos hablado también antes, pero aún así, digamos que el problema de que no haya tectónica es que no tiene una protección magnética, Marte no tiene un campo magnético, y entonces eso hace que se pierda la atmósfera y que no haya reciclaje de los volátiles como el agua, como el dióxido de carbono, como el metano, por lo que la atmósfera perdió ya su contenido de agua. Aún así, todavía creemos hay reservas de agua subterráneas en Marte. Estas son lo que se llaman las eras geológicas marcianas. Hay una era geológica que es la primera, se llama la noasiana, en donde creemos había muchísima cantidad de agua en Marte que terminó fluyendo hacia la superficie, en donde se formaron grandes cuerpos de agua líquida en la superficie marciana. Eso fue durante la era hesperiana, y finalmente la era moderna, digamos, geológica de Marte, que es la era amazoniana, en donde ya se ha perdido el agua de la superficie. ¿Qué sucede con esta pérdida de volátiles y con la pérdida de atmósfera en Marte? Pues que la superficie está sometida a alta radiación ultravioleta, que no es buena para la vida, que el suelo se ha desecado, no, es un suelo seco, no hay agua en el suelo, que también es malo para la vida. Además, hay una alta dosis de radiación y de ionización de los materiales orgánicos, que también es malo porque se disocian las moléculas orgánicas. Y finalmente, el suelo está oxidado. Es un suelo que no es fértil, que no tiene nutrientes para los bichos, aunque sabemos que hay bacterias que viven de ese tipo de cosas. Pero digamos que Marte está en problemas porque perdió su agua desde hace mucho tiempo y su atmósfera la ha venido perdiendo. Como les decía, Marte tiene una historia geológica. Hay 3 periodos geológicos en Marte. Está el noequiano, bueno, le puse ahorita como noasiano, de 4.5 a 3.5 mil millones de años antes, donde se generaron los cráteres de impacto más antiguos de Marte y además las primeras planicies volcánicas del suelo marciano. Durante esta época, esta actividad volcánica hizo surgir el agua del subsuelo marciano y, digamos, la ubicó sobre la superficie marciana. Si hubo océanos o lagos o ríos en Marte, se formaron durante esta época y existieron durante esta época, pero miren que esta época es una época muy cortica, son solamente unos 600 millones de años, aunque, si lo recuerdan, en la Tierra, ¿cuánto tiempo se tardó la vida en surgir en la Tierra? 700. Aquí tuvimos, y es lo que se cree, tuvimos un periodo de unos 600 millones de años en Marte, donde en la superficie había agua líquida, corriendo por ahí, en ríos, formando lagos, etcétera, etcétera. Y finalmente está el periodo actual, el periodo amazoniano, que inicia hace unos 2.900 millones de años, donde se formaron, por ejemplo, los volcanes de Tarsis y el Monte Olympus. Es la última, digamos, renovación basáltica de la superficie marciana. Estos volcanes tuvieron su última actividad en esta era amazoniana y básicamente ya están extintos. Pablo, Dime, André. las planicies de lava es como un suelo de roca Sí, es basalto volcánico solidificado, es la primera, digamos, es la primera corteza de Marte, la primera corteza que se formó. y es ahí los grandes depósitos de agua. Sobre esta primera superficie empiezan a generarse depósitos de agua durante este periodo, durante el hesperiano. Entonces Marte tuvo una época donde había agua líquida en su superficie.
¿Qué podemos buscar en Marte y dónde buscar? Miren, ahí está. Esto es una idea de lo que era el cráter Gusev en Marte, que ahora es esto. Este es el cráter Gusev actual. Esto es lo que queremos, era el cráter Gusev en Marte, en el Hesperiano, hace unos 3.000 millones de años. Hemos tratado de encontrar fósiles de vida microbiana, por eso es que estamos viendo gusanos y microbios en los meteoritos marcianos. Buscar restos orgánicos de alguna cosa, cualquier cosa que sea de origen vivo. Cambios en la química causadas por organismos, respiración bacteriana, generación de metano orgánico. ¿Y dónde buscar? Entonces, buscar en cuencas de antiguos lagos, por ejemplo, el cráter Gusev. Yo estaba seguro de que hoy no me había equivocado. ¡Pucha! Yo esta mañana dije, uy, lo voy a revisar otra vez, y la revisé otra vez, porque no vi ese cráter. En el cráter Gusev está el Opportunity en Marte. Pues fue el primer punto de exploración del Opportunity en Marte. Y otra es el subsuelo. Qué maravilla poder ir hasta Marte, hacer huequitos y encontrar estas cosas. Estos son los residuos de agua que hay en Marte, que sabemos están ahí abajo, y ahí abajo puede haber cosas vivas, como las que estábamos buscando. Ahora, ¿qué pasa si no encontramos nada? Y eso es una posibilidad. De nuevo, lo que estamos tratando es de descartar todas las posibilidades. Si no encontramos nada en Marte, algo debe estar pasando. Primero, ¿será que estamos descartando algo? ¿Habrá algo que nos falta por pensar? Nelson. Pensemos, por ejemplo, en los diseños de los experimentos del Viking. ¿Qué era lo que quería detectar el Viking? Cambios químicos en el suelo debido a que algo estuviera respirando o que algo se estuviera cocinando, porque igual cocinamos el suelo también, etcétera, etcétera. ¿En qué no estaremos pensando que no nos permite detectar este asunto? Posiblemente sí, que esté hecho de otra cosa. Primero, puede ser que sigamos pensando en que necesitamos encontrar carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que ya vimos que está en todas partes. Miren estas cantidades de materiales que hay en Marte. Allá hay nitrógeno, hay carbono, hay oxígeno, hay lo que queramos. Pero bueno, de pronto es que las cosas vivas en Marte están hechas de otra cosa, o definitivamente la vida es más rara de lo que parece. No es tan sencillo. No es que haga una sopa con carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y espere que esa vaina se le cocine y voilà. Claro, por eso, o sea, o estamos buscando donde no debemos buscar, o una cosa que puede ser, resulta que sí, estamos buscando en ambientes marcianos que son habitables, pero no hay nada ahí, no están habitados, pues eso. Sí, usted llegó a la casa pero la encontró vacía. Es una cuestión de nada. ¿Por qué? Porque es que seguimos buscando, hacemos huequitos, sacamos tierrita, a ver si hay una bendita bacteria que respire, y nada. Allá está Curiosity haciendo huequitos. Estos son los huequitos de Phoenix, que encontró el agua a 5 centímetros. Miren, ahí está el agua. Agua a 5 centímetros de profundidad en Marte. Y no hemos visto nada. ¿Qué será lo que pasa? Posiblemente están escondiendo. Miren, está buenísimo. Hold still, Larry. It's taking another picture. Y está aquí el Pathfinder tomando fotografías, ellos teniéndole ahí, para que no vea la ciudad y toda la civilización atrás. Muy chistoso. Y aquí mira el Curiosity mirando las rocas y los marcianos haciéndose preguntas. Es que solo por curiosidad, ¿habrá en realidad vida inteligente del lugar de donde esto proviene?
Seriously. Claro, posiblemente es que no sabemos dónde buscar, o no están mamando gallo. Ahí tienen ya montado todo su camuflaje para que no los veamos. Para los ufólogos, tierra fértil, claro, todo lo que sea desconocido es tierra fértil para las pseudociencias, exactamente. Los nichos que no llena el conocimiento se llenan de desconocimiento. Entonces, claro, si no sabemos qué pasa, es que se están escondiendo. No sabemos qué es eso, se ve como una cara, eso es una esfinge, de una. Entonces, ese es el peligro del desconocimiento, y es que se puede llenar con cualquier cosa. Dígame, si usted algo que no conoce, le puede dar la explicación que le dé la gana. El rayo es porque Zeus se pegó una emberracada y no está tirando rayo. Ese era el problema de no tener la información. Hay una cuestión ética en la exploración de otros planetas y en la búsqueda de vida en otros planetas. De hecho, existe el cuestionamiento acerca de si podemos contaminar el ambiente marciano. Imagínense nosotros allá estornudando. Encontramos un bicho marciano. Eso es un H1N1. Y lo trajiste vos. Y se lo estás pegando a los marcianos. Eso pasó. Las poblaciones indígenas de América no tenían enfermedades como la viruela, o como el sarampión, o como las venerias, etcétera, etcétera. No tenían defensas naturales contra esas cosas. Cuando los españoles llegaron, sin querer queriendo, contaminaron a los indígenas de esas enfermedades para las cuales no estaban preparados. De malas. Los españoles se morían de malaria, exacto, intercambiamos bicho. Eso sucede. Claro, porque los españoles estaban preparados para la feria amarilla, para los mosquitos, para todas las vainas que había aquí. Entonces, esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Y si nosotros llevamos los bichos a Marte? Es más, si nuestras naves espaciales, este es el Curiosity, mientras lo están armando y revisando los circuitos, etc. Imagínense, esto es una sala que es, perdón, más, ¿cómo se dice? Médico, aséptica. Más aséptica que un quirófano. Ahí no puede haber nada, pero aún así estos señores tienen que tener destapados los ojos, igual hay aire, no sé, algún bendito bicho que sobreviven en los lugares más extremos y en las formas más extremas se puede haber pegado al Curiosity e irse de viaje hasta Marte. De hecho, eso. Pues claro, en cuarentena, los del Apolo 11. El Apolo 11 estuvo en cuarentena y para el Apolo 12 ya como que les dieron menos tiempito de cuarentena, y después del Apolo 13 llegaron con gripa porque estuvieron en ese viaje tenaz, sin aire acondicionado, etcétera, etcétera, y después de eso ya dijeron, qué pendejada, pues, ¿cuál bicho lunar? Pero los del Apolo 11, Armstrong, Collins y Aldrin estuvieron metidos en una cápsula en cuarentena cuando llegaron de la Luna, y como dice Pablo, a la bendita cápsula entraban bichos todo el tiempo y que va, y no había nada fuera de nuestro planeta. Pero entonces miren, de hecho existe un comité sobre investigación espacial que se llama COSPAR, que es algo internacional, que define unas ciertas categorías para el tipo de misión que se hace y qué tanto hay que tener en cuenta esta posibilidad de contaminar o contaminarse. Y entonces, claro, hay misiones sencillos, misiones de categoría 1, en donde no hay interés directo de entender el origen de la vida, por ejemplo, de donde simplemente usted manda una nave a que se pare en un asteroide y tome fotos. Digamos que eso no tiene mucha implicación ética, porque usted no está haciendo nada más allá de tomar fotos. Pero hay misiones de categoría 5 que posiblemente son las misiones de mayor rango en este asunto de, pucha, y si será buena idea traerse una muestra desde Marte, y si esa vaina en realidad sí está llena de bichos marcianos. Aquí no nos defiende nadie contra los bichos marcianos. ¿Quién mató a los marcianos en la Guerra de los Mundos?
los virus y las bacterias terrestres. Entonces, esa es la idea. ¿Qué tal si en esa muestra que queremos traer, porque hay una misión Scout programada por la NASA que se llama el Mars Sample Return, que es ir hasta Marte, coger la muestra y volverla a traer a la Tierra? Ahora, eso ya se ha hecho. Se hizo con polvo de cometas. ¿Se acuerdan del Stardust? El Stardust era una nave que iba detrás de un cometa, del West, que iba detrás del cometa recogiendo material en un gel especial, y después aterrizó en la Tierra, y de ese gel no extrajeron nada vivo, pero entonces se dieron cuenta de cuál es la composición de la cantidad de moléculas orgánicas que hay en un cometa, por ejemplo. Eso ya se ha hecho con cometas, pero nunca se ha traído una muestra de suelo marciano. Hemos traído rocas lunares, etcétera, etcétera, pero nada de Marte. Entonces hay, digamos, una paranoia ahí con el asunto de, bueno, pucha, si nos traemos a los marcianos para acá, eso debe ser una cosa tenebrosa. Pregunta 1. ¿Qué ventajas ven ustedes para la vida en Marte y qué desventajas? O sea, ¿qué factores me favorecerían la posibilidad de vida en Marte y qué factores no? Lo tenaz de la pregunta es que todavía no tiene respuesta, y es frustrante. Es frustrante que desde los años 70 hemos enviado naves espaciales hasta allá a hacer experimentos, y los benditos experimentos no nos dicen nada, no nos dicen si sí o si no. Y entonces ahí seguimos en ascuas, seguimos con la idea de ¿será posible? Sí, porque hay estas y estas y estas características. ¿Será que no se puede? No, porque hay estos y estos problemas, pero no hay una respuesta definitiva. O sea, la ciencia moderna no puede asegurar que en Marte no haya vida, o que no haya habido vida. Seguimos en la búsqueda, es una búsqueda permanente. Yo espero que algún día podamos tener respuesta para este cuento de Marte. ¿Listo? Una ventaja. Hay material para la vida, sí. El agua, te voy a decir la agua. El agua es otra posibilidad. Una desventaja, salvo. Sí, algo que nos diga que en Marte no puede haber vida. La atmósfera del dióxido de carbono, aunque si hubieran plantas harían fotosíntesis. La baja presión, la baja temperatura, esos son condiciones. No hay tectónica, ya no hay campo magnético, bueno, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que me dicen, no, allá no puede haber vida. Pero hay otras que me dicen, hey, de pronto sí, o de pronto hubo. Y lo que queremos ver es vida antigua. ¿Y qué tal si fuéramos marcianos? Si nosotros fuéramos marcianos, ¿qué tal si la vida primero se originó en Marte, por ejemplo, y desde allá viajó hasta la Tierra? O, si puede suceder, igual que aquí encontramos pedazos de Marte, muy probablemente en Marte haya pedazos de la Tierra. También, ¿qué tal si los bichos viajaron después de que nos golpeó Chicxulub? Imagínense esto, hace 65 millones de años nos golpeó una roca de tal tamaño que hizo un hueco de 180 kilómetros de diámetro y de 30 kilómetros de profundidad. Todo ese material se fue al espacio, pues mucho de ese material se fue al espacio y ha estado revoloteando por el sistema solar desde hace 65 millones de años. Muy probablemente muchos de esos pedazos terminaron en Marte y muchos de esos pedazos llevaban bichos terrestres. Eso sí, digamos que los pedazos de Marte no sabemos si traían bichos marcianos, pero los pedazos de la Tierra que se han desprendido del planeta Tierra después de que se
se creó la vida en este planeta hace 3.800 millones de años, sí llevaba bichos. Y eso es una cuestión que nos pone a pensar en algo que se ha planteado desde hace mucho tiempo, y se llama la panspermia. ¿Qué tal, solo pensemos, qué tal si la vida puede intercambiarse entre los planetas? Incluso hay una posibilidad que se plantea y es entre las estrellas. Los cometas viajan a través de la galaxia y los cometas que están muy lejos se pueden ver afectados por otra estrella y caer hacia otra estrella. Entonces piensen en esto: cometas que tenían el material de la vida en el sistema solar, a la medida en que el Sol le ha dado 20 vueltas a la galaxia, han terminado en otros sistemas solares, golpeando planetas de otras estrellas y llevando la materia a otros planetas y a otros sistemas planetarios. Eso sería cool. Ahora, eso no es tan sencillo. ¿Yo qué? Eso no es como mandarlo por DHL. ¿Qué debe suceder para que estos bichos desprendidos del suelo de un planeta puedan llegar a otro planeta? Pues hay, digamos, unas etapas de transferencia. La primera es que esa vaina sobreviva al lanzamiento. Y el lanzamiento es una cosa caótica, porque el lanzamiento es el producto de un totazo del perro. Ustedes ya vieron la energía que se libera en una colisión de un asteroide con un planeta. Estamos hablando de millones de bombas atómicas, ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que cualquier organismo que esté planeando viajar a otro planeta a través de un impacto, pues tiene que sobrevivir al impacto. Tiene que sobrevivir al impacto. No es de aquí, es de allá. It's working. Maldito. Cualquier bicho que quiera viajar a otro planeta tiene que sobrevivir al impacto. Además, tiene que sobrevivir al viaje. Claro, va a estar ahí miles o millones de años en el espacio. ¿De qué va a vivir? Parece ser que hay bichos que ralentizan. Sí. Ahora sí, hay bichos que pueden ralentizar todas sus funciones vitales, ¿qué? Y quedarse como en hibernación, y eso es por montones de montones. De hecho, hay bacterias que han sido rescatadas en estas muestras de hielo de la Antártida o de Groenlandia, que llevan miles de años allá metidas. Las sacan al solecito, se sacuden y empiezan a hacer fotosíntesis. Hijo de puercas. Miles de años enterradas en el hielo y salen, simplemente apenas sienten, cuando calienta el sol aquí en la playa, empiezan a funcionar. Entonces, wow, digamos que eso es una posibilidad. Pero además tienen que sobrevivir al reingreso, y el reingreso también es un chicharrón literal. Porque el bendito meteorito, así tenga sus bacterias ahí guardadas, ralentizadas, tiene que atravesar una atmósfera y volverse chicharrón. Si el bicho sobrevive al impacto, al viaje y al reingreso en un planeta, listo, tenemos panspermia. Podemos viajar de un planeta a otro y, bueno, ustedes dirán, nah, eso es imposible. Es posible que las bacterias se mantengan ahí como quietecitas durante miles de años, pero ¿será posible que una bacteria sobreviva a un impacto? ¿O será posible que una bacteria sobreviva al reingreso en la atmósfera? Pues pongan atención, sí. Estas desgraciadas, por eso es que no las mata el antibiótico. Sobreviven al reingreso a la atmósfera en el transbordador espacial, van a sobrevivir a un berraco, no sé qué, Piraldex, cualquier vaina de esa que dan cualquier penicilina barata. Estos bichos son los superbichos.
Miren esto. Las bacterias sobreviven a impactos del orden de los 50 gigapascales. Y eso, pues no es como el de Chicxulub, pero es un golpe duro. O sea, generar una presión de 50 gigapascales es un impacto muy, muy berraco. Y hay bacterias como los Bacillus subtilis que pueden sobrevivir a impactos de 40, 50 gigapascales. O sea, no todas sobreviven. Miren que aquí lo que están graficando es qué fracción sobrevive. Dependiendo de la presión, pues sobreviven menos bacterias, pero sobreviven. Es que usted no necesita, ¿cuántas bacterias necesita usted? Una sola, ya. Es con que le sobreviva una, está listo. Y hay microbios fotosintéticos que sobreviven a impactos de hasta de 10 e inclusive 15 gigapascales. Entonces, que sobreviven, sobreviven. Eso ya está demostrado, o sea, se ha visto. Ahí está. Entonces, la que sobreviva puede salir y sobrevivir en el espacio. ¿Será que pueden sobrevivir en el espacio? Sobreviven en el espacio. Adivinen dónde han encontrado bacterias. En los ladrillos que recubren el transbordador espacial. Hijo de pucha. Uno como dice, pues estas berracas, ¿de dónde salen? Ahí están. En los ladrillos. En los ladrillos de la... Y bueno, y además, ojo, no solo viven ahí en el espacio, orbitando el planeta a 300 kilómetros de altura, sino que además sobreviven a los reingresos. Porque no es que las hayan encontrado, no, las encuentran en el reingreso. Ahí, y la bacteria no creció mientras reingresó el transbordador. Olvídese, esa bendita creció mientras el transbordador estuvo en órbita. Pero además hay una ventaja, que cuando tú estás guardado en un meteorito, lo único que se quema es la parte de afuera. Los meteoritos son, de hecho, como una coraza protectora para lo que está adentro. El interior del meteorito permanece fresco durante el ingreso, mientras que afuera se forman plasmas de 2600 grados y queman la cáscara, digámoslo así, pero adentro el meteorito está cool. O sea que la posibilidad existe. De nuevo, esta es otra de las benditas preguntas a las que no les podemos decir no. ¿Es posible que los bichos viajen de un planeta a otro? Existe la posibilidad. Que tienen que suceder muchas cosas. Ajá, pero ¿cuántas cosas tuvieron que suceder para que la vida se diera en este planeta? Ahí está. La panspermia es una posibilidad. La transferencia de vida de un planeta a otro es una posibilidad real. ¿Qué otros lugares de nuestro sistema solar hemos pensado que pueden ser interesantes para la vida? En donde también, de nuevo, no tenemos una respuesta tajante de si sí o si no. Europa es uno de esos lugares. Conocemos Europa desde que las naves espaciales, bueno, la conocemos desde 1610. En 1610 Galileo la observó por primera vez y a partir de ahí, pues le hemos tomado muchas fotos, etcétera, etcétera, desde que las naves Pioneer en los años 70, y luego las Voyager, y luego la nave Galileo, y últimamente la nave New Horizon, que pasó y le tomó unas fotos espectaculares, están viajando a Júpiter. Pues hemos tomado fotos de, miren esta belleza, fotos de Europa, de cerquita. Europa orbita cada 3 días y medio a Júpiter, muy rápido, en 3 días y medio le da la vuelta a Júpiter, y está obviamente estrujada por la marea gravitacional de Júpiter y también está bloqueada gravitacionalmente. O sea, Europa, como nuestra luna, siempre le muestra la misma cara a Júpiter. Pero ¿cómo se dice? Estrujamiento. ¡Ey, Dios mío! Este estrujamiento gravitacional calienta a la luna por dentro. Sabemos que tiene una superficie de hielo. Lo que nos queremos
digamos, asegurar es de que este océano interior que pensamos está por dentro, sí existe. Porque miren, aquí hay dos posibilidades. ¿Qué tal si lo que tengo no es un océano, sino que tengo algo así como un hielo convectivo, medio tibio, que es otra cosa rara? ¿Se acuerdan que el agua puede tener no sé cuántos tipos de agua? Ahí está. O si realmente lo que tengo es un océano de agua líquida bajo el hielo, que es la superficie, que puede tener de los cientos de kilómetros de espesor. Esto sería genial, pero lo que sí de alguna manera tenemos claro es que por debajo de la capa de hielo que conforma la superficie de Europa debe haber una capa de agua, ya sea en estado así medio derretido o líquida completamente. ¿Puede algo vivir en un ambiente como una capa de agua por debajo de la superficie de Europa? Esa es la pregunta. En el interior de Europa se deben liberar cantidades enormes de energía térmica. ¿Por qué? De nuevo, porque el interior de Europa está siendo calentado por marea gravitacional y además está siendo calentado por, ahorita vamos a ver, por decaimiento radioactivo. Nosotros tenemos un ejemplo en la Tierra de bichos que sobreviven en el fondo del océano y que se alimentan de los nutrientes expulsados por este tipo de cosas que son fumarolas. Estos son organismos obviamente anaeróbicos y no fotosintéticos, pero viven de eso. Allá se han detectado. El robotcito este que baja y busca los tesoros del Titanic también va y busca bichos alrededor de estas fumarolas, que son lugares por los cuales está saliendo material del interior del planeta. Europa debe estar lleno de ese tipo de cosas. Queremos enviar robots que rompan el hielo, son como 5 kilómetros, y cuando lleguen aquí, se vayan a investigar. Sería genial tener un submarino en Europa observando bichos. Encelado es otro lugar que nos causa interés astrobiológico, porque se parece mucho a Europa también, tiene mucha agua y posee estos chorros maravillosos. Encelado es la sexta luna de Saturno y posee una actividad interna que genera esta expulsión de agua y de material orgánico. La misión Cassini, que está en Saturno desde el año 2004, pues nos ha permitido obtener unas imágenes increíbles. Miren esta imagen de Encelado, que es una belleza. Miren esta falla geológica tan tenaz. Esto es un glacial que fluye, ¿sí ven? Es una cosa increíble. ¿Cómo se calienta Encelado? Primero, está calentado por la marea gravitacional y además porque el interior rocoso debe poseer material radioactivo. ¿Qué es material radioactivo? Potasio, uranio, torio, radio, cualquier elemento que decaiga de forma radioactiva genera calor. Y entonces podemos tener calor y probablemente ese calor es el que derrite o licúa el hielo de Encelado, que creemos es una capa gigantesca y que la hace emitir estos jets. ¿Qué se ha encontrado en los jets de Encelado? Obviamente agua por montones, pero además hay metano en este gas, hay dióxido de carbono y hay propano, etano, acetileno y otro tipo de cosas. Titán. ¿Será que en Titán también? Entonces empezamos a fantasear con vida basada en el metano, que viva a menos 140 grados, etcétera, etcétera. Titán, ¿por qué es importante y por qué es interesante? Primero, tiene una atmósfera densa de nitrógeno que genera una presión, que ya lo vimos, es 1.5 veces la presión atmosférica en la Tierra. Esa atmósfera de Titán es rica en compuestos orgánicos. Pero además, después de la Tierra, ojo, Titán
es el único objeto del sistema solar que posee, digamos, sustancias líquidas en su superficie. La diferencia, como les digo, es que en Titán lo que está líquido en la superficie no es agua, es metano. Metano líquido que forma lagos más grandes que el lago superior. Miren, esto es una fotografía a escala comparando un lago de metano en Titán con un lago de agua en la Tierra. Son gigantescos. Y los ríos también son gigantescos en Titán. Pensamos que Titán puede tener de nuevo, debajo de esa atmósfera y de esa corteza rocosa, toda una capa gigantesca de agua y de hielos de diferentes especies, además de un núcleo de silicatos en el centro. Titán entonces es otro chance. Hasta ahora, de nuevo, no hemos encontrado absolutamente nada, además de estas posibilidades. A ver, además de los que yo les di, que les acabo de dar 3, ¿a ustedes cuáles otros se les ocurren? Pónganlo ahí, porque les acabo de decir: Europa, Encelado, Titán. Digamos que esos son los obvios. De acuerdo con lo que ustedes, de acuerdo con el criterio que ustedes ya tienen, ¿qué otro lugar del sistema solar podría, de alguna manera, tener una cosa como esta? Ali, esa es una buena respuesta. Ganímedes. Tritón, también. La atmósfera de Venus, ok, esas son otras opciones. A 50 kilómetros de la atmósfera de Venus se está a una atmósfera de presión, y si hay bacterias ahí que hagan fotosíntesis, maravilloso. En los cráteres, o sea, Mercurio, por ejemplo, hay agua en los cráteres de Mercurio, sí, en el polo sur de la Luna. Esa es la pregunta, ahí está. ¿Qué otros sitios en el sistema solar pensaríamos nosotros que pueden tener posibilidades? Entonces, claro, las lunas heladas están repletas de agua, y eso nos da, digamos, una esperanza. Y hay lugares del sistema solar donde puedo encontrar agua, que también nos permiten, digamos, fantasear con este asunto. Si pensamos en otros planetas, si pensamos en exoplanetas, si pensamos en sistemas planetarios diferentes al sistema solar, entonces, pues, empieza a aumentarse la posibilidad, y nos empieza a crecer la ansiedad, y nos empieza a crecer las ganas de, uy, qué maravilla encontrar un planeta como la Tierra. Eso es lo que estamos buscando todo el tiempo. Entre las miles de millones de galaxias, 130.000 millones de galaxias contaditas hace unos años, ¿quién las contó de uno? ¿Cómo? A ver, eso es una pregunta de cosmología para Juan Carlos. ¿Cómo sabemos que el universo tiene unas 130.000 millones de galaxias? Eso, estadística. Eso se llama regla de 3. Si en este pedacito hay tantas, en todo el universo, ¿cuántas habrá? Es algo por el estilo. Pero además, eso se corrobora con los modelos de formación de estructura que hace Juan Carlos. Juan Carlos Muñoz genera universos en el computador. Exacto. Pone 1 billón de partículas, les pone gravedad, materia oscura, energía oscura, relatividad, y esa vaina le forma un universo en el computador. Eso es genial, ¿no? Piensen en esa herramienta. Entonces, sabemos que hay miles de millones de galaxias, y sabemos que nuestra galaxia
posee miles de millones de soles, muchos de ellos con planetas. De hecho, veíamos que Kepler lo que nos está diciendo es que todas las estrellas tienen planetas, y muchos de ellos posiblemente habitables. Qué maravilla encontrar una Tierra alrededor de otra estrella. ¡Wow! En eso nos la pasamos nosotros. ¡Qué ganas tan grandes! Esto es una ansiedad absurda. Obviamente, si queremos buscar restos, o si queremos buscar más bien rastros de vida en exoplanetas, tenemos que tomar a la Tierra como ejemplo, pues porque es la que conocemos y es de la que sabemos, y sabemos cómo de alguna manera detectar la vida en la Tierra. ¿Qué características atmosféricas debe tener un planeta habitable? En nuestro caso podemos encontrar oxígeno coexistiendo con metano en un estado fuera del equilibrio. ¿Cuál es la idea? Cuando no hay nada vivo en un planeta, principalmente no hay oxígeno. Y si hay oxígeno, ese oxígeno se pega a las cosas y se oxida. Y el metano también termina degradándose debido al oxígeno. ¿Por qué en la Tierra el metano y el oxígeno permanecen en un equilibrio, más bien en un estado de no equilibrio? ¿Qué hace que nuestra atmósfera pueda tener oxígeno y al mismo tiempo metano y que, digamos, no se molesten el uno al otro? Bien, Sebas, el oxígeno es fruto ¿de quién? De la permanente fotosíntesis. Nuestra atmósfera todo el tiempo está, o sea, el oxígeno de nuestra atmósfera se pega a las cosas. De hecho lo vemos cuando vemos los carros viejos o sacamos la bicicleta del ático, está oxidada. Eso es un proceso de oxidación en donde se toma oxígeno de la atmósfera que ya no va a estar ahí, pero eso es repuesto todo el tiempo. Los árboles todo el tiempo reponen el oxígeno de la atmósfera, las plantas, las cianobacterias que están haciendo fotosíntesis desde hace 2.900 millones de años reponen el oxígeno permanentemente, y el metano también se repone. El metano también se repone porque resulta que la materia orgánica genera metano por su metabolismo. Entonces, digamos que si yo encuentro una atmósfera extraterrestre con una condición en donde tengo oxígeno y metano, ahí debo tener alguna cosa. Andrew. Es el caso de Marte. Marte, exacto, dime. Hay una cantidad enorme de metano y no se conoce el proceso geológico que pueda haberlo creado. Entonces se presume que pudo haber en algún momento o hay una microbiota que lo esté creando. Exacto. Todavía, esa es otra razón por la que no podemos dar una respuesta definitiva al caso de Marte. En Marte hay metano cuyo origen no tenemos seguridad de si es geológico, porque hay metano geológico. Los procesos geológicos sí producen metano también. O si es de origen orgánico. Entonces hay que diferenciar esos dos orígenes para poder entender el asunto. Entonces, esta es una primera característica. Usted encontró oxígeno en un planeta y encontró metano. Ah, pucha. Espérese un segundito, eso está interesante. Segundo, si usted detecta fotosíntesis y si detecta que el metano es producido de manera orgánica. ¿Cómo detectar la fotosíntesis? Detectar algo que produzca fotosíntesis. Vamos a ver que no es tan complicado. Miren esto. Y finalmente, si usted detecta cosas como el ozono. El ozono solo se forma en atmósferas ricas o en ambientes ricos en oxígeno, porque el ozono es una molécula de oxígeno 3. El oxígeno que nosotros respiramos es oxígeno 2, o sea, 2 átomos de oxígeno junticos, con ciertas, digamos que en ciertas condiciones los oxígenos se pegan de a 3 y forman ozono. Pero si tú no tienes una atmósfera rica en oxígeno, no puedes formar ozono. Entonces, lo que decíamos ahorita, ¿cómo detectar fotosíntesis? Clorofila.
Tómele una foto al planeta en infrarrojo. Ahí está. Toda la clorofila de la selva amazónica. Y si se no, esa sí es notoria absolutamente. Clorofila en infrarrojo. Genial, aquí está en óptico, aquí está en infrarrojo. Miren que aquí también hay algo de clorofila al sur del Sahara. Y por aquí están los bosques de Norteamérica, donde también hay mucha clorofila. Porque la clorofila, digamos, refleja mucho infrarrojo. Absorbe otra longitud de onda, pero refleja el infrarrojo. Entonces es brillante el infrarrojo. Con otras, sí. De hecho, las plantas en la Tierra, cuando empieza el otoño, dejan de absorber longitudes de onda corta y empiezan a absorber otras longitudes de onda para poder aguantar ahí el poquito hasta que definitivamente pues el frío no puede y los árboles son muy económicos, entonces los árboles interrumpen la fotosíntesis, entonces por eso tumban sus hojas para poder sobrevivir al invierno. Pero ¿por qué las hojas cambian de color en el otoño? Porque empiezan a hacer fotosíntesis con longitudes de onda diferentes a las que la hacen normalmente. Entonces existe la posibilidad de que algún bicho de estos invente la forma de hacer fotosíntesis con longitudes de onda de menos energía. Ahora, yo no sé, yo sé que sucede en la Tierra con los árboles en el otoño con longitudes de onda de mayor energía, empiezan a absorber el poquito de azules y de otros colores. ¿Leíste Star Trek? No, no me vas a contar nada. Precisamente, la primera escena de la que estás hablando. Cabezón. Ok, el oxígeno y el ozono entonces son marcadores, biomarcadores, pero hay un problema y es que yo puedo detectar oxígeno en una atmósfera. De hecho, Marte tiene un 0.13% de oxígeno en su atmósfera, es muy poquito. La Tierra tiene un 21%, Marte tiene un 0.13% de oxígeno en la atmósfera. Y no todo el oxígeno es de origen orgánico. ¿Por qué? Yo puedo producir oxígeno por fotólisis, el de dióxido de carbono. El ultravioleta rompe las moléculas de dióxido de carbono, libera el carbono y libera el oxígeno. Entonces yo encuentro oxígeno solito en Marte. Obviamente lo que más encuentro en Marte es dióxido de carbono. Miren, esta es una comparación del espectro de la atmósfera terrestre. Aquí está el agua de la atmósfera, aquí está el ozono de nuestra atmósfera, aquí está el dióxido de carbono de nuestra atmósfera, y en Marte no detecto casi agua, no hay ozono, pero hay mucho dióxido de carbono. En la Tierra, esto es la composición de la atmósfera terrestre detectada por el Mars Express con su espectrógrafo. Claro, ¿dónde probamos los instrumentos antes de mandarlos a otro planeta? Aquí, el Mars Express. Tómele espectro de la atmósfera de la Tierra antes de que se vaya. La clorofila. Sí. Ah, bueno, pero digamos que sí, por eso, lo que tengo que detectar es el oxígeno. Aquí estoy detectando clorofila, que es una molécula específica que, digamos, refleja infrarrojo, entonces se puede detectar en infrarrojo. Pero lo que tú estás diciendo es justo lo que yo les estoy mostrando aquí. O sea, yo puedo detectar oxígeno de origen orgánico, como en la Tierra. El oxígeno de la Tierra lo produjeron las cianobacterias, lo siguen produciendo las cianobacterias y las plantas. Es de origen vivo. ¿Ves? Entonces, si yo detecto ozono en un planeta, wow, como en la Tierra, miren, en la Tierra uno puede encontrar el oxígeno molecular, que es el O2, encuentra agua, encuentra dióxido de carbono, encuentra óxidos nitrosos y encuentra ozono. El ozono es una marca de vida absurda. Bueno, pero hay un problema porque no sabrían si es de origen, por ejemplo, un planeta que sea rico en agua, que la atmósfera sea rica en agua por
puedes tener oxígeno. También. Sí, tienes toda la razón, por eso digo que no necesariamente es de origen orgánico. Ahí sigue existiendo, digamos, la duda. Pero las cantidades de oxígeno, si no son de origen orgánico, no son tan altas. Y el desequilibrio no es tanto como en la Tierra. ¿Me entiendes? O sea, claro, se libera oxígeno, pero ese oxígeno muy rápidamente, si no se repone, se reacciona con otra cosa. ¿Ves? Entonces, digamos que esa es una manera, o sería una manera, de entender si el origen del oxígeno es orgánico o no. Porque, piensa en esto, ¿qué sucedería si de pronto se acaba la fotosíntesis en la Tierra? Hoy, las plantas hacen huelga y las cianobacterias entran en asamblea permanente. Empieza a bajar el nivel de oxígeno, porque ese oxígeno se va a pegar a otra cosa, degrada el metano, etcétera, etcétera, y se pega al hierro y se pega a cualquier vaina, porque el oxígeno es más promiscuo que una rama, se pega a todo. Entonces, exactamente, la idea de mantener un nivel alto de oxígeno en una atmósfera que no sea de origen vivo, pues es lo que nos plantea ahí la duda de cuál es el origen real de ese oxígeno. Ahora, pueden haber atmósferas sin oxígeno vivas también, o sea, digamos, pueden haber, claro, este planeta estuvo vivo durante cientos de millones de años sin oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en un planeta que nos indique que está vivo, que no sea oxígeno? Otras cosas. O sea, hay planetas sin fotosíntesis. La Tierra primigenia tenía organismos que no producían oxígeno, pero producían metano, etano, óxidos nitrógenos, azufre. Todos esos pueden ser también biomarcadores. Nuestra atmósfera antes del oxígeno era rica en metano y obviamente muy rica en dióxido de carbono. El dióxido de carbono de la atmósfera se transformó a través de la fotosíntesis, pero la Tierra en su atmósfera primigenia podía tener, no sé, pues, o sea, la cantidad de dióxido de carbono era muchísimas veces mayor. El metano en la atmósfera preoxidada de la Tierra era 1700 veces mayor a lo que es ahora. Había 1700 veces más metano que lo que tenemos en este momento en la atmósfera. ¿Por qué? Porque había bacterias que respiraban dióxido de carbono y producían metano, etcétera, etcétera. Entonces también puedo buscar cantidades de metano de origen orgánico, como el titán. El titán tiene mucho metano, claro, pero lo que no sé es si es de origen orgánico todavía. Tenemos que ir hasta allá. Es que ese es el problema de mandar robots de nuevo. Lo que uno no hace, hermanos, uno no van a hacer por usted. Es que es en serio, todo el mundo dice, pero ¿para qué va a ir un ser humano a Marte si ya mandamos robots? Sí, pero los robots, pues, cogen la tierrita, se le echan ahí en su aparatico, y ya. Pero digamos que no van más allá. O sea, un científico en Marte, pucha, yo no sé qué haría, pero ese man le da y le da y le da hasta que en la prueba 425 encuentra el bicho. Así sea el H1N1 que él llevó. Pero digamos que se necesita la presencia humana para poder descartar una cantidad de cosas. ¿Cómo se buscan esos biomarcadores? O sea, ¿cómo es que vamos a saber si hay ozono, si hay oxígeno, si hay metano, si hay azufre, si hay óxidos nitrosos en la atmósfera de un planeta? Ya lo hemos estado haciendo con planetas que muestran tránsitos. Resulta que durante el tránsito del planeta yo le saco un espectro a la estrella, pero parte de esa luz atravesó la atmósfera del planeta. Entonces, ahí encuentro lo que hay en la atmósfera del planeta. De hecho, ya se ha encontrado agua en planetas, agua en Júpiter caliente, en el espectro. O sea, atravesado en el espectro de la estrella, está atravesado el espectro del planeta. Lo difícil es, digamos, decantar
el espectro del planeta. ¿Por qué? Bueno, pucha, porque es que la estrella brilla demasiado y además hay un montón de ruido. Si usted está tomando el espectro en la Tierra y detectó agua, sáquele el agua de la atmósfera terrestre para saber que esa agua que está detectando es el agua de la atmósfera del planeta. O sea, hay demasiado ruido local. Por eso sería maravilloso poder hacer los espectros con espectroscopios y con interferómetros ópticos en infrarrojo en el espacio, porque le quito todo el ruido de nuestra atmósfera, le quitamos toda la señal que no nos interesa. Esa es la idea de Gaia, por ejemplo, o la idea del buscador de planetas de la NASA, que son interferómetros en óptico y en infrarrojo del James Webb. El James Webb puede tomar espectros en infrarrojo allá afuera, entonces me ahorro todo el camello de quitarle el ruido de la Tierra. Pero además el problema es que hay que quitar el espectro de la estrella. ¿Cuál es la idea? Cuando yo tomo el espectro junto, yo tengo a la estrella y al planeta, entonces tengo una cosa como estas. Después le tomo el espectro solo a la estrella y después lo resto. Y eso se puede hacer con un software de manejo de imágenes, pues, o sea, AIRA, este tipo de cosas que utilizan los astrónomos. Eso es lo que se hace. Tú tomas el espectro de los dos, luego el espectro de la estrella, luego le quitas el de la estrella y ¡voilá! Lo que te queda es el espectro del planeta. Pero no es tan sencillo, pero es lo que se hace. De esa manera es que podemos detectar atmósferas en otros planetas. ¿Y cuáles son, digamos, las más importantes? Ya volviendo a este asunto. ¿Qué es lo que quiero detectar en planetas? Oxígeno. El oxígeno, como les digo, grandes cantidades de oxígeno y ozono son la más probable traza de vida en una atmósfera planetaria. Obviamente, agua. Acabo de decir que hemos detectado agua en las atmósferas de Júpiter calientes, pero ahí no hay nada vivo. Pero hay agua en la atmósfera. Dióxido de carbono. Si detectamos dióxido de carbono en una atmósfera, pues bueno, tenemos fuentes para la fotosíntesis. Y metano. Además de eso, pues otros. Entonces miren, ya sabemos teóricamente cómo debe ser el espectro de un planeta habitable. Estos son espectro sintético de un planeta como la Tierra. ¿En qué longitudes de onda y en qué densidad de flujo podemos detectar oxígeno, agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y ozono? Esto es un modelo del espectro que deberíamos detectar de un planeta habitable. En algunos detectaremos agua, metano, ozono y óxido nitroso. En otros solamente detectaremos agua y metano. Pero esa es la idea. Mejorar la capacidad de poder, digamos, sacar estos espectros y tener estos elementos en el espectro. Sería maravilloso. Pregunta number 3. Estamos justo a tiempo para el pipi break, ¿sí o qué? ¿Qué horas son? 1:30. Ah, María, yo soy un relojito, hermano. Más bien mi vejiga es un relojito. Ella me dice cuándo hay que parar. Sebas. Identifica. Carbono 13. También. Pero en un exoplaneta se va. Pero el problema es exacto. O sea, aquí tú sabes que el carbono 13 es de origen orgánico. Y entonces
Cuando encuentras un fósil o cuando encuentras algo, es más, puedes datar esa vaina porque tiene carbono 13 o carbono 14, tiene ciertos isótopos del carbono que son orgánicos. Pero ¿cómo? Exacto, lo que dice Andrés, ¿cómo diablos vas a detectar carbono 13 si lo único que estás detectando es la molécula? En el espectro no aparece el grado de ionización de los átomos. Aparece la molécula. A no ser que el carbono estuviera solito y detectaras carbono solo ionizado, pero es que el carbono 3 está pegado a algo. ¿Ves? Ah, eso es otra cosa. Si tú traes la muestra y en esa muestra detectas isótopos de carbono de origen orgánico, eureka, claro, pero a través de un espectro no lo vas a detectar ni por el chíaco, o sea, es casi imposible. Pero es exacto. Imagínense que vaya el scout marciano traiga el material de Marte y en ese material encontremos carbono 14. Hicimos el gol. Eso sería maravilloso. Bueno, Pipi Break, volvemos ahorita.